El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, dice San Ireneo de León que la gloria de Dios es que el hombre viva. Y podríamos añadir que viva, pero de la misma vida de Dios. Es decir, solamente quien lleva en sí mismo la vida de Dios da gloria a Dios. ¿Y qué significa llevar en nosotros la misma vida de Dios? Significa que la gracia penetre todo nuestro ser. ¿Y qué significa vivir en gracia? Significa apartarnos progresivamente de todo mal, porque en la medida en que aumenta en nosotros la gracia, en nosotros comienza a resplandecer la majestad de Dios. El pecado deja su marca en nuestra vida. Podremos decir que el pecado vierte su veneno en el corazón, pero también la gracia deja su marca en nuestra vida. Así como el pecado inyecta veneno, la gracia extirpa todo tumor. Así como la gracia transfigura, traspasando suavemente el espíritu con su unción, el pecado desfigura el semblante espiritual. De tal manera que de lo que está lleno el corazón va a manifestarse al exterior lo que hay dentro. Hoy la primera lectura del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 18 nos habla con mucha nitidez, con mucha claridad
¿Qué es lo propio de aquel que busca a Dios? Todo el que busca a Dios se aparta del mal y practica la justicia. Dice de la siguiente manera: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Porque el pecado, al ser enemistad con Dios, hace morir progresivamente el espíritu. Hay dos tipos de muerte: muerte, digámoslo así, natural, y muerte espiritual. La muerte natural es por la que todos tenemos que pasar, y la muerte espiritual es la muerte por el pecado, que conduce a la perdición eterna. Por eso hoy el Señor nos previene contra este tipo de muerte. Dice que si el pecador se convierte, no me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. Es decir, Dios, en el momento en que decides retornar a Él, se olvida de todo lo que has hecho, de todo lo malo que has hecho. Solamente se acuerda de lo bueno. ¿Y cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Primero, reconciliándonos con Él, y segundo, revistiéndonos de Él. Dos momentos imprescindibles, importantísimos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios no quiere ni se complace en nuestra muerte. Al contrario, Dios se complace en nuestra vida, en que vivamos. Porque cuando caminamos en su presencia, vivimos de su misma vida, gozamos de su mismo gozo, nos alegramos con su alegría, nos unimos para ser un solo corazón con Él. Y eso es fuente de gracia y de consuelo, porque Dios siempre está dispuesto a recibirnos cuando nosotros queramos regresar a Él. Eso es precisamente lo que encontramos hoy en el Salmo 129. ¿Cómo se llama este salmo? Se llama De Profundis, así como el Salmo 50 recibe el título Miserere. ¿Qué significa De Profundis? Significa que desde lo más profundo clamamos a Dios, le hablamos a Dios, nos comunicamos con Dios. Y este salmo dice así: desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi clamor, que estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. ¿Quién hay que no peque? Dice el mismo Jesús, ¿no?, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sin embargo, el proceso espiritual nos va conduciendo a ir eliminando, por la gracia de Dios, todo aquello que nos aparta del Señor, para vivir con rectitud y justicia en su presencia. Por eso dice este salmo: si conservaras el recuerdo de las culpas,
¿quién habría, Señor, que se salvara? Precisamente porque Dios perdona y olvida, podemos salvarnos por su misericordia y su bondad y no por nuestros méritos. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda siempre la gracia. Dios se complace en perdonar porque por su perdón recibimos vida. Eso es lo que encontramos en la respuesta a este salmo. Perdónanos, Señor. ¿Qué respondíamos? Y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Dice, de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Todo el que se siente perdonado por el Señor, ama mucho. Y al que más se le perdona, más ama. Pero también, el que más ama, más se le perdona. Por eso en cierta ocasión Jesús le dijo a aquella mujer pecadora que se acercó a él: tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Y les dice a los ahí presentes: les son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. Porque el amor y la misericordia cubren infinidad de pecados. Por eso cuando queremos desarraigar un pecado, lo hacemos por la misericordia. ¿Por qué el Señor nos invita a practicar las obras de misericordia? Porque con ello el pecado se desarraiga de nosotros. Porque a través de ello Dios arranca de nuestras almas todo lo que produce oscuridad y tiniebla. Dice este salmo: confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Es decir, hay que confiar en el Señor, hay que esperar en el Señor, hay que aguardar la venida del Señor, pero que esta espera sea una espera activa, vigilando y cuidando el corazón para que nuestro espíritu siempre vaya detrás de Jesús. Por otra parte, hoy en el Evangelio Jesús nos habla del pecado contra el amor. ¿Cuál es ese pecado contra el amor? Es la ira, que va degenerando progresivamente hasta llegar al resentimiento y al odio. Por eso Jesús nos previene, porque a la mirada divina contiene una gravedad profunda. Podemos decir, si Dios es amor, todo aquello que vaya contra el amor es profundamente grave. Es una interpretación y un nuevo modo de comprender el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? No matarás. Y dice Jesús, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero no solamente matar es acabar con la vida físicamente, sino Jesús da una nueva interpretación. La ira mata, la lengua mata, porque la lengua que Dios nos dio para edificar y alabar puede herir y ofender. Por eso hay que purificarnos en el sacramento de la reconciliación y renovar el corazón. Que nuestra lengua, que se reviste del oro de la divinidad,
y se tiñe de la sangre de Cristo, cuando recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, que solo dé a Cristo y solo hable de Cristo. Dice el mismo San Pablo en Romanos 10, muy cerca de ti está la salvación, en tu boca y en tu corazón. Porque si crees en tu corazón y declaras con tu lengua que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso significa algo muy profundo, aquello que decía precisamente San Juan Crisóstomo cuando habla de la comunión. Dice, cuando tú recibes la comunión, Cristo te reviste del oro de su divinidad. Dice, así como cuando tú metes la mano en el oro fundido, bueno, hablando en un sentido, digámoslo así, metafórico, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros metemos la mano cuando el oro está líquido, toda nuestra mano se transforma, podemos decir, o queda revestida de oro. Así también cuando nosotros comulgamos, al comulgar, no solamente tu lengua queda revestida del oro de la divinidad, sino todo tu espíritu. De tal manera que ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo en nosotros. ¿Para qué nos fue dada la lengua? Nos fue dada para elevar nuestra plegaria al Señor, para edificar, para construir, para plantar, para alabar, bendecir, glorificar, para predicar, mas no para utilizarla para mal, porque en la medida en que nosotros la utilizamos bien para transmitir la palabra de Dios, Dios se complace en nosotros. Esto es algo muy profundo dicho por Cristo. Dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulta a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Esas son las palabras de Cristo. Si nosotros meditamos pausadamente estas palabras de Cristo, vamos a descubrir una verdad muy especial ahí. Pues absolutamente todo el que practica la justicia y la rectitud, el amor, la misericordia, la compasión, es de Dios. Todo el que hace lo contrario no es de Dios. De acuerdo a aquello que dice Primera de Juan 4, 8 y 16. Dice, Dios es amor, y todo el que ama ha conocido a Dios, y expresa y manifiesta a Dios. Todo el que ama es de Dios. Todo el que odia no es de Dios. Ahí está la gran diferencia. Todo el que ama es de Dios. Todo el que odia no es de Dios. ¿Cuáles son los pecados propios del maligno que trata de inyectar en el corazón humano? Dice, por ejemplo, Fortea, un exorcista, que es muy propio del demonio la soberbia y la ira. Por esa razón, ¿cuáles son
las virtudes opuestas a la soberbia y a la ira. ¿Cuáles son? De la soberbia, la humildad y de la ira, la caridad. Vienen a ser, por ejemplo, la humildad y la caridad. Una es el cimiento de la vida espiritual, otra su coronación. La humildad pone la base de la vida espiritual y la caridad corona haciendo resplandecer todo el edificio espiritual. Que nuestra boca que alaba, bendice, adora y le canta al Señor, hable y diga siempre cosas sensatas y sabias. Que la Virgen María, admirable por su prudencia y su silencio, nos enseñe a llevar una vida sabia. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.